Muy buenos días, querida familia. Quien les habla es el Padre Julio, desde la ciudad de Peoria, en el estado de Illinois, los Estados Unidos. Y el tema que nos convoca hoy o quisiera reflexionar o detenerme es el tema de la depresión. Creo que esto es transversal a nuestra vida y todos, o de manera personal, o de alguna otra forma en contacto con las demás personas, hemos visto cuadros depresivos o por lo menos hemos intentado dar una respuesta a lo que estamos viviendo o a lo que están viviendo los demás. ¿Qué es la depresión? La depresión clínica es un trastorno del estado anímico, el cual se caracteriza muchas veces por sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira o de frustración, y que se va viviendo en la vida diaria, que a veces puede ser por periodos de tiempo breves o por periodos de tiempo un poco más prolongados, ¿no? Uno como el otro, que ameritan atención y ameritan, digamos, poder trabajar sobre esa cuestión. ¿La depresión puede afectar a todos? Sí, definitivamente sí. La depresión puede afectar en realidad a todas las etapas evolutivas, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. En las diferentes etapas nosotros vamos viviendo como diferentes situaciones también o características propias de la depresión. O sea, que es transversal propiamente a todas las etapas evolutivas. Por alguna otra cuestión, la depresión puede vivirse de alguna otra forma. ¿Y cuáles son propiamente las características que nosotros tenemos que identificar cuando estamos frente a un cuadro depresivo? Yo creo que todos estos elementos nos pueden como ir ayudando de a poco a poder entender cuando estamos frente a un cuadro depresivo y qué debemos de hacer frente al cuadro depresivo también y cómo dar una respuesta. Primero, el estado de ánimo irritable que puede llegar a surgir en las personas que están en un estado depresivo, ¿no? O de pronto pasan a un estado de ánimo irritable o a un estado de ánimo bajo, ¿no? Lo que se conoce como trastorno bipolar. Creo que muchas veces han escuchado hablar de esto, un trastorno bipolar o el trastorno maníaco depresivo. Son aquellas personas que pasan de un estado de exaltación o de excitación que uno no entiende y dice, ¿qué le pasa a este? A un estado de ánimo que está por el piso y de pronto uno se pregunta, ¿pero pasó de un estado a otro? Bueno, eso lo he conocido como trastorno bipolar o maníaco depresivo, ¿no? El estado de ánimo se puede dar en la persona que es depresiva de las dos formas. De pronto puede estar en un estado iracundo o también con un estado de ánimo bajo en el cual no quiere hacer absolutamente nada, no tiene absolutamente fuerzas para ni siquiera levantarse. Se da en la persona que está en depresiva dificultad para conciliar el sueño. Las personas que tienen insomnio. Hay algunas personas que pueden tener insomnio, yo creo, de familia, que puede ser hereditario también. Tendría que investigar un poquito más sobre esta cuestión, pero se pueden dar esos casos. Pero es muy común en la persona que está depresiva el insomnio, ¿no? Que se tenga que levantar, que no sepa qué hacer, o simplemente permanecer en la cama y mirar el techo. También se da un cambio muy grande en lo que consideramos como el apetito, ¿no? La persona que a veces está depresiva tiene grandes cuadros de ansiedades e inclusive eso es lo que lleva, digamos, a sentirse mal, a sentirse triste, ese cuadro de ansiedad. Cuadro de ansiedad que tiene que de alguna u otra forma llenar con algo, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que pueden simplemente comer sin necesidad de comer. No tienen hambre, pero solamente necesitan comer o necesitan comer algo particular. Personas que por ahí en este cuadro de ansiedad no solamente comen, sino que se van más bien por el lado de la bebida o del fumar, ¿no? Diferente a la persona que tiene el vicio de fumar y lo usa como costumbre. Digo, más bien desde otro lugar, lo que quiero especificar es que las personas que están en un cuadro por ahí de ansiedad los puede llevar a comer o a fumar más en el caso del que es fumador, digamos, habitual, o de pronto refugiarse en alguna otra cuestión como la bebida. Esto se puede dar como un factor. El cansancio, ¿no? Y la falta de energía es característico y es propio de la persona que está depresiva. Yo creo que hay que ir conjugando todos estos factores para intentar leer a una persona que está en un cuadro depresivo, ¿no? Otra situación que puede vivir son los sentimientos que lo hablo en otro de mis videos, ¿no?
de frustración o de fracaso, ¿no? De sentirme inútil, de que no puedo, de que no tengo ningún talento, ningún don, de que hay situaciones que me superen, realmente ya no tengo fuerza ni ganas para enfrentar esa situación. Bueno, estos son elementos que también hay que tener en cuenta. La persona que realmente está en un cuadro depresivo o tiene depresión tiene mucha dificultad para concentrarse. O sea, no puede mantener prácticamente un texto o una lectura de una página y mucho menos de un libro. Se dan también la inactividad. O sea, uno debería de forzar a las personas a lo mejor que están depresivas a poder hacer actividades, sin embargo no experimentan la fuerza, no lo tienen. Hormonalmente los niveles, por ejemplo, de cortisol que hay liberados en una persona depresiva son muy grandes y lo que está necesitando en ese momento, como la endorfina, la serotonina, permanente que vive la persona, es tan fuerte que ni siquiera siente fuerzas o tiene fuerzas para un tipo de actividad, ¿no? Sentimiento de desesperanza o de abandono. Por una persona que está depresiva no hay una meta, ni a corto, ni mediano, ni largo plazo, no lo hay. La persona que está depresiva prácticamente no tiene como metas, ni a corto, ni mediano, ni largo plazo, como decía recién. Por consiguiente, es muy difícil motivar a la persona que está depresiva. Pensamientos repetitivos se dan en la persona. ¿Cuáles pueden ser estos pensamientos repetitivos? A lo mejor de muerte, de suicidio, de alguna otra cuestión particular que nos puede llegar a iluminar, digamos, y nos puede llegar a mostrar. Pero las personas que están depresivas tienen mucho este pensamiento, sobre todo el de suicidio. Por eso hay que tener muy en cuenta el cuadro por el cual está pasando la persona. Y también la pérdida del placer. Ya no hay nada que le da placer a esa persona, ¿no? O sea, difícilmente encuentra el placer en las pequeñas cosas que a veces nos pueden llegar a dar placer. Y ahí estamos realmente frente a un cuadro que es complejo. Bueno, ¿qué hacer frente a una persona que tiene varios de estos signos? No porque tengamos uno de estos signos vamos a creer que una persona ya está en un cuadro depresivo. No, en absoluto. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a una persona que tiene un cuadro depresivo? Ustedes me dirán, pero padre, usted parece loco. No soy loco. Me ha tocado escuchar muchísimas personas y esto que estoy diciendo es como una especie de cuadro que me ha ido ayudando, digamos, como a entender las personas que están pasando por una situación que a veces pueda ser crítica. Lo primero que hay que hacer frente a una persona que tiene un cuadro depresivo es llevarlo a un médico. Literalmente, llevarlo a un médico. Y el médico, si es una persona sabia, lo primero que le va a mandar a hacer es un control de tiroides, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sistema tiroidal nosotros tenemos el control de las hormonas y muchas depresiones o muchas situaciones de las cuales a veces vivimos en torno a esto, tienen que ver o están relacionados con el funcionamiento hormonal de nuestro organismo. Y las depresiones a veces pueden ser consecuencia de un mal funcionamiento hormonal. Por eso es muy importante que un médico haga un control de tiroides. Inclusive, si alguna persona cree que está en un cuadro depresivo, no dude nunca en hacerse un control de tiroides. Porque creo que las tiroides cumplen un papel o un rol muy importante que está relacionado con los estados de ánimos. Primero, hay que ir ahí. Segundo, una terapia. ¿Por qué? Porque la terapia nos ayuda a elaborar a lo mejor situaciones que no tenemos o se nos han ido fuera de control y que a lo mejor no alcanzamos a dimensionar y que están en el plano inconsciente y que necesitan de una ayuda profesional. De los cuadros depresivos no se sale de un día para otro. Esto implica un trabajo arduo de todas nuestras dimensiones, tanto bio como psíquico como espiritual, que ya lo expliqué en otro de mis videos que también los recomiendo que lo puedan ver. Y por último, el psicólogo sabrá si de pronto debe de pasar a un momento de medicación por un tiempo, que eso ya lo hará el psiquiatra profesionalmente, a lo mejor un ansiolítico, algún psicotrópico que de pronto nos estabilice en lo que estamos viviendo.
¿Qué hacer frente a un familiar, a un amigo o una persona que tiene este cuadro? Primero, no desesperarse. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno se desespera en realidad no ayuda, sino que entorpece la situación. Y después, seguir estos pasos y consejos que fui dando. Realmente créanme que esto es un desafío enorme para todos, sobre todo aquellos que nos toca acompañar personas que tienen alguna situación o están pasando por un cuadro de depresión. Pero estos elementos creo que nos ayudan a entender cómo caminar con ellos. ¿Los aplicamos?